Bueno, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Doctor, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Bien. Doctor, buenas noches. Bien, Doctor, gracias a buenas Dios. noches. ¿Cómo vamos? Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, me recuerdan un poquito los temas de la clase de ayer. El bono. Doctor, buenas noches. Vimos algo del certificado de depósito, está en el artículo 757, y vimos lo del bono de prenda. Y Está en el algo de la acción cambiaria. decreto 356 de 1957 y lo que dijo la compañera, la acción cambiaria. Gracias. Un repaso de la acción cambiaria, doctor. Repasamos un poquito la acción cambiaria, ¿cierto? Bueno. Si vimos la acción cambiaria, nos faltaría ver las excepciones a la acción cambiaria. Creo que vimos algo. Bueno. Trámite para la formulación de las excepciones entre mis apuntes. Bueno, si lo dijimos, lo recordamos, y si no, lo vamos. ¿Qué es una excepción cambiaria? En todo proceso hay un demandante y hay un demandado con actitud activa o pasiva dentro del proceso. Cada parte adopta una postura diferente en consonancia con su propio interés. Algunos hablan entonces de que surgen las figuras de actor y contradictor. A mí pues particularmente no me suena mucho reemplazar los nombres de demandante y demandado. O de opositor y oponente. Entonces, referente a las excepciones, el demandado puede adoptar una posición de defensa de sus intereses y en veces puede atacar, puede hasta asumir actitudes de ataque como con la demanda de reconvención, como la denuncia del pleito. La excepción, si bien es un medio de defensa del demandado, tiene una fisonomía propia que permite diferenciar. La excepción se caracteriza porque es el demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario
debe presentar los hechos y las pruebas para enervar la acción del demandante. La naturaleza de la excepción unas veces se hace para controvertir el derecho sustancial, otras para establecer o no la existencia de los presupuestos procesales y en otras oportunidades muy pequeñas sobre el desenvolvimiento de la relación jurídico-procesal. Y entonces las excepciones pueden ser de fondo o de forma. Las de fondo tienen por objeto eliminar la relación sustancial invocada por el demandante. Y las segundas se refieren o atañen el proceso para suspenderlo o mejorarlo. La doctrina hace una clasificación, es la misma clasificación, pero les da otro nombre. Clasifica las excepciones en reales o personales para designar, en el primer caso, las reales, un ataque al negocio jurídico, y las personales a aquellos motivos que pueden ser opuestos por el demandado al demandante por causa o con ocasión del negocio jurídico. Entonces, entendemos por excepción cambiaria el medio de defensa de que goza el demandado en acción cambiaria directa o por pie de regreso contra el tenedor de un título de valor encaminado a desvirtuar la existencia de la obligación cambiaria o a declararla extinguida si es que alguna vez existió. Bien, se trate de causas inherentes al derecho sustancial o a las relaciones de las partes dentro de él. Las excepciones cambiarias tienen por objeto los hechos impeditivos, modificadores o extintivos del derecho del acreedor. El acreedor que procede con base en un título cambiario. ¿Cuál es el trámite para la formulación de las excepciones cambiarias? El procedimiento civil nuestro consagra la formulación de excepciones perentorias y previas. Las excepciones perentorias son las mismas de fondo o de mérito. Entonces, de fondo, de mérito y las previas. Las primeras, o sea, de fondo y de mérito, también llamadas perentorias. Las primeras son motivo de pronunciamiento en la sentencia, salvo las previas que son de especial y previo pronunciamiento. En la oportunidad para la contestación de la demanda, junto con las excepciones previas, se pueden proponer la de cosa juzgada, transacción, prescripción y caducidad. Esas son perentorias, su carácter es perentorias. Cosa juzgada, transacción, prescripción, caducidad. Como el trámite resolutorio de las excepciones por lo general es incidental. Entonces, como en el proceso ejecutivo no hay traslado de la demanda, todas las excepciones perentorias y previas se formulan por escrito
en la oportunidad mencionada por el artículo 509, es decir, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, se pueden proponer excepciones de mérito y de forma. Y los hechos constitutivos, los hechos que configuran excepciones previas deben alegarse ante o mediante reposición del mandamiento de pago. ¿Cuáles son las excepciones cambiarias? Entonces, miremos que estas excepciones están en el Código de Comercio, no en ningún otro código. Entonces, miremos a ver qué dice el 784. Contra la acción cambiaria, solo podrán oponerse las siguientes excepciones. Entonces, el 784 consagra 13 excepciones. Palabras más, palabras menos. ¿Cuáles son las excepciones cambiarias? Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Ese es uno. La incapacidad del demandado al suscribir el título. Las de falta de representación o de poder de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no los supla. La alteración del texto del título. A ver, ¿qué más? Las relativas a la no negociabilidad del título. En fin, las de prescripción a caducidad o caducidad, o las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Las que se deriven de la falta de entrega del título o de la entrega sin intención de hacerlo negociable. En fin, hay 13 excepciones. Hay unas, pues, podíamos, es que nos sale muy largo, tratarlas una por una. Pero son 13. Vamos a referirnos a las más importantes, diría yo. Por ejemplo, ¿en qué consiste la excepción cambiaria de no haber sido el demandado quien suscribió el título? Ese es uno. Entonces, ¿en qué consiste la excepción cambiaria de no haber sido el demandado quien suscribió el título? Entonces, de conformidad con el 625 del Código de Comercio, vamos a buscar el 625 del Código de Comercio. Dice el 625. Toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación. Toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma y la entrega del título con la intención de hacerlo negociable. Eso es fundamento de la obligación cambiaria, según el 625. Entonces, tenemos que decir que no hay obligación cambiaria si no hay firma del título. Es posible, por decir lo menos, que la firma del obligado cambiario no corresponda con la
del demandado. Entonces es posible que la firma del obligado cambiario no corresponda con la del demandado, bien porque nos encontremos ante una falsedad o ante una suplantación de la firma, o bien porque el deudor tenga el mismo nombre que el demandado y entonces no sean diferentes personas. Es claro que los motivos anteriores se fundan en el hecho de no ser el demandado quien suscribió el título. Entonces, lo que se va a controvertir aquí no es que el demandado es quien suscribió el título. Lo que se puede controvertir es la legitimidad de la firma del demandado o de otro que esté en igual situación. Pero de ninguna manera la firma del beneficiario o tenedor legítimo. Ahora bien, si la parte deudora está compuesta de varias personas obligadas en igual grado, sea primaria o secundariamente, la falsedad de la firma o la homonimia solo la puede invocar a su favor el demandado implicado o aquel a que se refiere el caso, pero no los demás deudores, porque a pesar de que su obligación es solidaria, también lo es autónoma. Si una parte está compuesta por 3 personas, dice Sanín Echeverry, si una parte está compuesta por 3 personas, A, B y C, y la firma de A es falsificada, esta excepción no es oponible por B ni por C, que son deudores solidarios y contra quienes prospera la acción por este aspecto. Bueno, hay otras excepciones muy importantes. Veamos a ver qué tengo yo entre mis apuntes. Alteración del título, la no negociabilidad del título, quitas o pago total o parcial, la excepción cambiaria, en la cancelación judicial o una orden judicial de suspender el pago. A ver, hay una muy importante. ¿En qué consiste la excepción cambiaria de caducidad y prescripción y la falta de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción? Entonces, los motivos determinantes de excepción contra el ejercicio de la acción cambiaria son de acuerdo con el numeral 10 del artículo 784 del Código de Comercio, la caducidad, la prescripción y la falta de presupuestos para incoar la acción. Entonces repetimos, los motivos determinantes de excepción contra el ejercicio de la acción cambiaria son, de acuerdo con el numeral 10 del 784 del Código de Comercio, los motivos son la caducidad, la prescripción y la falta de presupuestos para incoar la acción. Por ahora, digamos que la caducidad es un fenómeno jurídico cuya consecuencia es impedir que nazca la acción por la inobservancia de los requisitos
exigidos por la ley. Eso es la caducidad. Mientras que la prescripción consiste en el abandono voluntario del derecho de acción. Abandono voluntario del derecho de acción, es decir, abandono voluntario del derecho a demandar. Derecho de acción que nace de una obligación cambiaria sobre la que puede pedirse legítimamente su cumplimiento y su titular es negligente para ello. En lo que hace a los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción, son aquellos que permiten al juez realizar un pronunciamiento de fondo y a favor del demandante. De modo que corresponde al demandado demostrar que la demanda instaurada por el tenedor del documento cambiario no reúne los presupuestos para la prosperidad de la acción. Entonces, es apenas natural que para poder impetrar la intervención judicial existe una norma que reconozca el derecho de acción, así como el impetrante sea el autorizado legalmente para ello. Entonces esa es la excepción, que no va a hablar de los requisitos necesarios para ejercer la acción. Falta de los requisitos necesarios para ejercer la acción. Entonces, en cuanto a esos requisitos necesarios para ejercer la acción, debemos tener en cuenta que se trata de los requisitos cambiarios. De los requisitos cambiarios. Voy a limpiar un momentico mis gafas. Están todas empañadas. Bueno. Toquemos el tema de la prescripción de la acción cambiaria. La idea de la prescripción, yo no sé si lo dije anoche o en alguna clase, la idea de prescripción es doble, porque puede suponerse un medio para declarar extinguido el dominio de cosas ajenas o para terminar obligaciones válidamente celebradas y exigibles. Tiene, pues, efectos adquisitivos o liberatorios. En el primer caso toma el nombre de prescripción de dominio. Esa prescripción de dominio es la que los romanos llamaron usucapión. Entonces, en el primer caso toma el nombre de prescripción de dominio o usucapión. Hoy se hace a través de un proceso de pertenencia. Y en el segundo, el de prescripción de la acción. Por la primera, o sea, el caso de la prescripción de dominio, se suple la falta de un título de adquisición o se sanea si existe. Y por la segunda, la falta de una prueba suficiente de solución o pago de una obligación. La prescripción se caracteriza por ser una institución de orden público, por lo que no puede renunciarse mientras paulatinamente vaya transcurriendo su término de configuración. Cuando se dice que una norma es de orden público, entendamos de obligatorio cumplimiento. Entonces, la prescripción se caracteriza por ser institución de orden público, por lo que no puede renunciarse mientras paulatinamente va transcurriendo su término. Pero una vez quede completa,
sí puede renunciarse de modo expreso o tácito. Anoche leíamos, creo, lo que reza el artículo 15 del Código Civil, que nos dice cuáles son los derechos renunciables. Busquemos el artículo 15. Podrán renunciarse, dice el artículo 15 del Código Civil, podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia. Entonces, esta es una ley permisiva, porque dicen pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual. Es una ley permisiva, porque es que no mandan la ejecución ni la abstención, sino simplemente lo permiten. Esas son las leyes permisivas. Repito, las permisivas no mandan la ejecución ni la abstención de un hecho, sino que simplemente lo permiten. Entonces aquí pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes. Esto es permisible, cada quien lo puede hacer, con tal que solo miren al interés individual. En cambio, las normas en las que están interesadas el orden y las buenas costumbres, esas no se pueden renunciar. Entonces, la prescripción se caracteriza por ser una institución de orden público, por lo que no puede renunciarse mientras paulatinamente se va transcurriendo el término de configuración. Pero una vez quede completa, sí puede renunciarse de modo expreso o tácito. En cuanto hace a la prescripción de la acción cambiaria, debe tenerse presente que esta obra, porque el acreedor no ejerce contra el deudor sus derechos dentro del término señalado, dentro del lapso señalado en la ley. Entonces, la prescripción cambiaria determina el derecho de una persona y lo sitúa en cabeza de otro simultáneamente. Prescripción de la acción cambiaria. Bueno. Término de prescripción de la acción cambiaria. Hablamos de la prescripción de la acción cambiaria directa y la de regreso. Término de prescripción de la acción cambiaria directa y la de regreso. La acción cambiaria directa, como ya lo hemos visto, de conformidad con el 789 del Código de Comercio, prescribe en 3 años. En 3 años que se cuentan a partir del que corresponda al vencimiento. Esa es la acción cambiaria directa, 3 años. La acción cambiaria de regreso prescribe, de acuerdo con el 790, en 1 año, que se cuenta desde la fecha del protesto del título de valor. Bueno. ¿Cómo obra la prescripción de la acción cambiaria en los cheques? Esa es otra pregunta que uno puede hacer en examen.
La pregunta es, ¿cómo obra la prescripción de la acción cambiaria en los cheques? Nuestra legislación comercial fijó las reglas especiales y particulares para la prescripción de la acción cambiaria que proviene de los cheques. Precisamente el artículo 730 del Código de Comercio establece que la prescripción de la acción cambiaria del cheque prescribe en 6 meses contados a partir de la presentación. Veíamos también una contradicción o un enfrentamiento que hay entre los artículos 718 y 721 del Código de Comercio, que se resuelve en el sentido de empezar a contar la prescripción a partir de la fecha de presentación que debe hacerse entre los plazos del artículo 718. Vencidos estos plazos de presentación, comienza a contarse el término prescriptivo. El artículo 721 es una confirmación del principio de los plazos de presentación consagrados en el 718 y crea una situación excepcional para el cheque presentado fuera del tiempo por el beneficiario o endosatario cuando el librador tiene provisión de fondos totales o parciales en cuenta abierta. En fin. Bueno. Recordemos en qué consiste la caducidad de la acción cambiaria. ¿En qué consiste la caducidad? La caducidad es como una sanción, un castigo que recibe el titular de un derecho cambiario. Ese titular puede ser el tenedor, el endosatario o el beneficiario. Cuando efectúa en tiempo las diligencias requeridas para hacer valer su crédito cuando el título ha sido presentado o rechazado. Entonces, el requisito de la presentación se refiere a la aceptación o al pago, o a ambos casos. Entonces, una vez que se haya cumplido con este requisito de la presentación para el pago y se obtenga la negativa para su aceptación o para su pago, si no se puede presentar para su pago, bien para su aceptación o su pago, procede entonces el protesto. Entonces, si no se cumplen esos requisitos, se presenta el fenómeno de la caducidad. Entonces, aquí hay un tema que se impone. La trascendencia de la presentación y del protesto frente a la caducidad de la acción cambiaria. Trascendencia de la presentación y el protesto frente a la caducidad de la acción cambiaria. Entonces tenemos que la acción cambiaria de regreso del último tenedor caduca. Primero, por no haber sido presentado el título en tiempo para su optación o para su pago. Y segundo, por no haber levantado el protesto conforme a la ley. ¿Y para qué se levanta el protesto? Pues para poderlo cobrar. Se acredita la presentación para la aceptación o el pago mediante la diligencia de protesto. La presentación
la presentación para la aceptación. Sí, eso es lo que yo quiero decir. La presentación para la aceptación es por lo general potestativa, por lo que solo habrá caducidad cuando ella resulte obligatoria. O sea, 15 días para presentación. De igual se infiere la acción de protesto, que son otros 15 días. ¿Qué efectos trae la caducidad de la acción cambiaria? Los motivos de caducidad contemplados por el artículo 787 del Código de Comercio pueden referirse a la falta de presentación para la aceptación del título de valor cuando sea necesaria o a la presentación para el pago. Entonces, los motivos de caducidad se van a referir a la falta de presentación para la aceptación del título o a la presentación para el pago o a la falta de protesta. Entonces, una vez que el protesto queda surtido, la acción cambiaria no puede ser impugnada por caducidad. ¿Por qué? Porque si se diligenció oportunamente. Entonces, dijimos ahorita que una vez que el protesto queda surtido, la acción cambiaria no puede ser impugnada por caducidad, obviamente, y habiéndose diligenciado oportunamente. Ahora, es posible que, pese a haber quedado a salvo la acción cambiaria contra los secundariamente obligados por cumplirse con la presentación para la aceptación o pago y el protesto, la misma se extinga, pero por el fenómeno prescriptivo. Sí, se va a extinguir por el fenómeno prescriptivo. Es decir, que el titular, pudiendo hacerlo, no demandó un tiempo. Es decir, no ejercitó su demanda, el derecho a la acción cambiaria. Bueno. Bien. Ya todos esos temas están vistos. Permítanme un momento. Miremos a ver qué temas de lo que hemos tratado de pronto lo hemos pasado por encima. Hemos hablado muchas veces del endoso. Sí. Volvamos sobre ese punto que no lo hemos tratado así a fondo. Y uno siempre habla del endoso. En los títulos, vamos a hablar del endoso en propiedad. En los títulos en los que el pago debe hacerse a la persona que en ellos se indique, es necesario para legitimar a quien sea tenedor posterior al beneficiario que haya sido endosado. Es decir, que el titular del derecho manifieste su voluntad en el sentido de querer transferir el bien o el derecho a otra persona. Entonces, el endoso
que tiene la aptitud legal de transferir es el llamado en propiedad. El endoso es un acto jurídico unilateral porque solo requiere de la voluntad de quien endosa y de naturaleza mercantil al referirse a la negociación de títulos valores. Viene del verbo endosar, que significa ceder a favor de alguien una letra de cambio u otro documento de crédito expedido a la orden, o haciéndolo constar así al respaldo o dos. Sin embargo, es posible que el endoso se realice en la cara anterior o principal del documento, produciendo los mismos efectos. Las partes en el endoso son el endosante. ¿Quién es el endosante? El endosante es la persona que endosa, es decir, la persona que firma el título. Firma el título y procede luego a la entrega. El endosatario, beneficiario del endoso, ¿quién es? El endosatario o beneficiario del endoso es la persona que se legitima de la transferencia del documento, es decir, es la persona a quien le es endosado. Está compuesto por el nombre del endosatario y la firma del endosante, aunque la firma de este último, del endosante, es suficiente para la existencia del endoso. Entonces, el endoso en propiedad no requiere de una cláusula especial para distinguirlo de otros, como son el endoso en procuración o al cobro o en garantía. Esos requieren entonces la expresión en procuración, al cobro o en garantía. El endoso en blanco. El endoso en blanco es aquel en el que solo aparece la firma del endosante o que se indique que se endosa al portador, faltando para que sea completo el nombre del endosatario, pero suficiente para que el endoso produzca los efectos. Porque es que, de conformidad con el 654, la falta de firma hará el endoso inexistente. Bueno, ese sería el endoso en blanco. Hablando de este mismo endoso, la existencia del endoso en blanco permite que el título pueda circular con la simple entrega y que solo el último tenedor que vaya a ejercer el derecho lo complete. Por ejemplo, el título endosado en blanco por el beneficiario Mengano, endosado en blanco por el beneficiario Mengano y entregado a Sutano con una serie de entregas. Por ejemplo, Sutano a Perano, Perano a fulano y fulano a usted. Como solo existe un endoso en blanco, el último tenedor lo completa con su nombre, que sería usted, porque Mengano se lo entregó a Sutano, Sutano a Perano, Perano a fulano y fulano a usted, de modo que usted es el último tenedor y usted lo completa con su nombre. Puede suceder que el último tenedor presente el título para el pago sin completar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero. En este asunto hay un indicio de que el documento le fue endosado a él
salvo que se pruebe que no fue así. Por ejemplo, Mengano como beneficiario lo endosa en blanco y entrega a Sutano. Y Sutano se lo entrega a usted sin endosarlo. Entonces, en este caso, el título le fue transferido a usted por un medio diferente al endoso, es decir, la entrega. Entonces, tratándose de un título a la orden, la falta de este requisito de legitimación, no impide que adquiera los derechos incorporados en el documento, pero lo sujeta a las excepciones personales que se le hubieran podido poner a la enajenante sultán, según lo establece el 652. Es decir, el cobro judicial le permite al demandado que se le propongan al actor y usted las mismas excepciones que se le habrían podido oponer a sultán, por ejemplo, la compensación. Cadena de endosos. Cuando en el endoso se exprese el nombre del endosatario, la transferencia legítima del título exige del endoso, de manera que el requisito es necesario cuando se trata de endosos completos con el fin de que la cadena sea ininterrumpida y el tenedor sea considerado legítimo, sin que pueda el obligado a quien se le cobra exigir que se le compruebe la autenticidad de los endosos. ¿Por qué? Porque se presumen auténticos. Miremos dos artículos, 662 y 793. 662. El obligado no podrá exigir que se le compruebe la autenticidad de los endosos, pero deberá identificar al último tenedor y verificar la continuidad de los endosos. El obligado no podrá exigir que se le compruebe la autenticidad de los endosos, pero deberá identificar al último tenedor y verificar la continuidad de los endosos. Eso dice el 662. ¿Y qué dice el 793? El 793 dice, el cobro de un título valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas. ¿Por qué? Porque goza de la presunción de autenticidad. Entonces, el asunto es que el obligado al pago del cheque, por ejemplo, no puede exigir que se le compruebe la autenticidad de los endosos, porque con el 662 está esa prohibición. El obligado no podrá exigir que se le compruebe la autenticidad de los endosos. Eso porque así lo ordena el 662. Y además, porque los endosos se presumen auténticos, como vimos con el 793. Aunque se debe edificar es al último tenedor para que sea válido. Es decir, porque ¿quién es finalmente quien cobra el cheque? El último tenedor. Entonces, ese sí se debe identificar plenamente. Y entonces hasta ahí llega la cadena de endoso. Endoso en retorno. ¿Cuál es ese?
Se presenta cuando en la cadena de endosos en propiedad el título es endosado a quien en un endoso anterior había sido endosatario. Por ejemplo, Mengano endosa a Perano. Perano endosa a Sutano. Sutano a Fulano. Y Fulano a Perano. Pero aquí, en el ejemplo que estamos poniendo, Peruano es endosatario en el primer endoso y posteriormente en el último. Entonces, según el 667, miremos. Ah, bueno, Alita. Entonces, yo deseo que aprendas mucho, que te portes juicioso y que Dios te bendiga. Compañera, por favor, Ayer, los micrófono. Allí apaga el micrófono. El 667 del Código de Comercio nos dice, el tenedor de un título Allí. valor podrá tachar los endosos posteriores a aquel en que él sea endosatario o endosar el título sin tachar dichos endosos. Repito, hablando del endoso en retorno. El tenedor de un título valor podrá tachar los endosos posteriores a aquel en que él sea endosatario o endosar el título sin tachar dichos endosos. Entonces, yo había puesto el siguiente ejemplo. Mengano endosa a Perano, Perano a Sutano, Sutano a Fulano y Fulano a Perano. Entonces, véanse cómo Perano es endosatario en el primer endoso y es finalmente el último endosatario. Entonces, según el 667, el último tenedor, que es Perano, antes de endosar nuevamente, puede tachar los endosos posteriores a aquel en que él es endosatario por primera vez, o endosar el título sin tachar endosos. Entonces lo puede hacer de esa manera. Pero este Perano, ¿con quién se obliga? La pregunta es, ¿con quién se obliga el endosatario que en la cadena aparece más de una sola vez? Pues la respuesta es la misma en los dos casos. Es decir, se ubica en el primer endoso en que sea endosatario y a partir de ahí cuando endosa se obliga con los tenedores posteriores, o sea, cuando hay tacha de endosos. Perano se obliga con usted. A falta de tachas, el lugar que se tiene en cuenta para efectos cambiarios de Perano es el segundo endoso. Es decir, a usted se lo endosan y usted responde de los endosos hechos hasta usted. Pero cuando usted endosa, entonces usted se obliga con los tenedores posteriores. Pero yo me obligo con a quien le endosé y ese con el otro y el otro y el otro. Bueno. La fecha del endoso es un requisito esencial. La fecha en que se hace el endoso no es requisito esencial para que éste produzca los efectos jurídicos. Cuando se omite, se presume legalmente que el endoso se hizo en la misma fecha en que el endosante hizo entrega del título al endosatario. Entonces, la fecha no es importante, no es requisito esencial para que produzca los efectos jurídicos.
Sin embargo, cuando se omite la fecha, se presume que el endoso se hizo en la misma fecha en que el endosante hizo entrega del título al endosatario. Endoso posterior al vencimiento. El endoso en propiedad produce los efectos que le son propios siempre y cuando se haga hasta el vencimiento del documento. Es decir, el tenedor recibe el título desprovisto de contaminaciones jurídicas, contaminaciones inherentes a las calidades personales de anteriores endosantes. Entonces, el legislador ha querido que mientras el título no haya vencido, pueda circular de la forma que se ha indicado para los títulos a la orden y que cualquier tenedor de buena fe haga valer su derecho. Bueno, yo así no puedo. ¿Por qué? Ayer le cerré el micrófono. Mi cuesta, por favor, apague el micrófono. Yo hago una pregunta. Yo tengo aquí como fecha para el primer examen. Yo tengo fecha el 28 de enero. Si mal no me lo dijo el monitor de ustedes, Calixto Laverde. Si Calixto está por ahí, confírmame porque tengo 28 de enero jueves. Doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Hernando Ponce, sexto A nocturno. Yo le envié una lista con los participantes de todos los grupos y su asignación de cada tema a su asistente. Debe tenerla desde ayer allá para que revise y organice pues, la determinación de cómo va a funcionar el parcial el 28, doctor. Por eso, pero entonces mi pregunta no es el 27, sino el 28, porque es que Sí, señor. a mí me había dicho Calixto Laverde, que es monitor del sexto B, que sería el 28 de enero. Sí, pero ese es sexto B, nosotros somos sexto A. Y por eso el sexto A también es 28 de enero. Sí, señor. Sí, es que el uno empieza a las 6 de la tarde y el otro curso empieza a las 8 de la noche. Entonces, Sí. de todas maneras, la fecha para el examen para los dos cursos es el 28 de enero. Entonces, eso está claro. Entonces, voy a mirar lo que tú le mandaste a la doctora Claudia. Sí, señor. La doctora Claudia tiene ya el informe para los grupos, cómo están conformados y los temas escogidos voluntariamente por cada grupo. Eso está bien, cómo están conformados los temas. Pero ya aclararon ustedes el orden de presentación. ¿Cuál Sí, va de señor. primero, cuál va el segundo? ¿Sí? Sí, orden de grupo. Cada grupo tiene su número, doctor. Entonces, si yo pregunto ahorita, ¿cuál es el primer grupo que se va a presentar? Sí. Ya le puedo Profe, manifestar. somos el de cláusula aceleratoria. Durán, Andrea y demás. No, el grupo, no el tema. Grupo 1. Durán, Andrea, Clavijo, Molano, Brian, Laverde Tarquino, Carmen Gómez, Oscar Bueno. Ávila. Ok. Entonces, esos son los miembros pertenecientes del primer grupo. Sí, Sí, señor. señor. ¿Y el tema cuál es? Cláusula aceleratoria. La cláusula aceleratoria. Bueno, perfecto. Entonces vamos a suponer que ya estamos. Entonces, yo, bueno, el primer grupo lo conforman ¿quiénes? Entonces ustedes me dicen fulanos, sultanos, que estamos aquí presentes y el tema a tratar es la cláusula aceleratoria. Perfecto. Perfecto. Entonces, quiere decir que esos alumnos son los que se van a quedar ahí momentáneamente mientras hacen su exposición. Y los demás del curso
pueden retirarse momentáneamente. Cuando ya ese curso, ese grupo sea calificado, entonces yo pregunto, bien, ¿cuáles son los que vienen de segundo? Y así, tercero, cuarto, hasta que los despachemos a todos. Ok. Y entonces quedó claro que máximo de exposición 15 minutos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces así quedamos. Señor. Eso es lo importante. Profesor, Señor, dígame. tengo una inquietud. Cuando usted habla de retirarnos mientras presentan parcial cada grupo, ¿se refiere a retirarnos de la plataforma, salir de la clase o...? No, pues cerrar los micrófonos. Ah, ya. Cerrar los micrófonos, con eso yo sé que no van Vale, doctor, a gracias. actuar, ¿ok? Sí, señor, gracias. Bueno, bien. Bueno. A ver, ¿qué otros temitas importantes? La endoso. Acción de cancelación reivindicatoria. Acción causal. Acción. Bueno. Hemos hablado del proyecto INTAL, un proyecto supremamente interesante que nos dejó la Comisión Kemmerer y que consecuencia de eso salió la ley bancaria. Pero realmente no nos hemos puesto a indagar un poquito sobre el proyecto INTAL. Yo me puse a buscar apuntes que tengo sobre el proyecto INTAL y me gustaría revisarlos con ustedes. A ver. El proyecto INTAL es un proyecto de ley uniforme de títulos de valores para América Latina. Y tiene unos títulos supremamente interesantes. Y entonces, lo que se tiene en el proyecto INTAL, o lo que se tiene ahorita en el código, es igual a lo que estableció el proyecto INTAL. Y entonces tenemos todas las figuras, la aceptación, el protesto. Tenemos las figuras del pagaré, del cheque. Tenemos la presentación y pago. Tenemos la de los cheques especiales. Sin embargo, hay unos pues que no los tuvo en cuenta nuestro código, pero sí los tienen muchos códigos en el mundo. Por ejemplo, no habla nuestro código de los deventures. Los deventures.
También me gustaría tratar de algunas cosas para que ustedes digan, bueno, nosotros aceptamos algunas cosas del proyecto INTAL y otras no. Entonces les dicen, bueno, ¿y como cuáles no? Por ejemplo, nuestro código no aceptó los deventures como títulos valores. Entonces, si les dicen, bueno, háblenme un poquito de los deventures, pues ustedes pueden decir que son los deventures. Entonces, hagamos ese ejercicio. Los deventures son títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Serán considerados bienes muebles, aun cuando estén garantizados con derechos reales sobre inmuebles. Los deventures podrán ser nominados a la orden o al portador y tendrán igual valor nominal, que será de 100 veces o múltiplos de 100 de la unidad monetaria en que se crea. Entonces, ¿qué son los deventures? Títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Son considerados bienes muebles, aun cuando estén garantizados con derechos reales sobre inmuebles. Los deventures podrán ser nominativos a la orden o al portador y tendrán igual valor, que será de 100 veces o múltiplos de 100 de la unidad monetaria en que se crean. Los deventures podrán crearse en series diferentes, pero dentro de cada serie conferirán a sus tenedores iguales derechos. El acto de creación que contraría este precepto será nulo y cualquier tenedor podrá demandar su declaración de nulidad. Los deventures se emitirán por orden de serie. No podrán emitirse nuevas series mientras la anterior no esté totalmente colocada. Entonces, los títulos deben contener el nombre, el objeto, el domicilio de la sociedad creadora, el monto del capital social, la parte pagada, así como su activo y pasivo. El importe de la emisión con expresión del número y del valor nominal de los deventures, la indicación de la cantidad efectiva recibida por la sociedad creadora, el tipo de interés, la forma de amortización de los títulos, etcétera, etcétera. Así, una serie de requisitos. Por ejemplo, la creación de los títulos se debe hacer por declaración unilateral de voluntad de la sociedad creadora, que hará constar en escritura pública, la que se inscribirá en el registro público de comercio y en los requisitos correspondientes a las garantías específicas que se constituyan. Y entonces habla del acta de creación. La creación de los títulos se hará por declaración. Entonces se levanta un acta. Y entonces el acta que tiene unos requisitos, entre esos la inserción de los documentos. También acta de la Asamblea General de Accionistas que hayan autorizado la creación de los títulos, balance general, en fin, una serie de requisitos. Los deventures se pueden convertir en acciones. Podrán crearse deventures que confieran a sus tenedores el derecho de convertirlos en acciones de la sociedad.
Los títulos de los debentures son convertibles, además de los requisitos generales que deberán contener, indicará el plazo dentro del cual puedan ejercer el derecho. Los debentures o los bonos bancarios. Entonces también se trata que hay toda clase de ríos. También habla el proyecto Intal, pero que sí lo copiamos nosotros, del certificado de depósito y del bono de prenda, de la carta de aporte o conocimiento de embarque. Eso lo copiamos nosotros, de la factura cambiaria. También de los procedimientos de la acción cambiaria. Esos procedimientos del proyecto Intal fueron los que pasaron a nuestro Código de Comercio. Hay una sección del procedimiento de cobro en general, que esa sí no la recibimos nosotros, sino que ha sido, digamos, extraída de otros códigos, como el Código de Procedimiento, por ejemplo. Hablando del procedimiento de cobro, el proyecto Intal nos dice que el cobro de un título valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma. Así lo tenemos consagrado en el Código de Comercio. ¿Y de dónde lo recibió el Código de Comercio nuestro? Del proyecto Intal. Aquí hay otra serie de disposiciones pero Una que, pregunta. señor, dígame. Por ejemplo, digamos, si el proyecto Intal es un ejemplo, saca, por ejemplo, el cheque, es un ejemplo de su legislación o eso, lo deroga, bueno, lo retira. Colombia también debe aceptar lo que ahí se toma, o sea, también debería cancelar el cheque y eso. No, a ver, el proyecto como tal fue un proyecto para América Latina, y se esperaba que todos los países adoptaran el proyecto Intal como el código oficial, es decir, como el Código de Comercio, por ejemplo. Pero, no sé, los miembros que formaron la comisión de estudio del proyecto Intal aceptaron algunas cosas y otras no. Pero le quiero decir que, por ejemplo, respecto del cheque que usted trae a colación, todo lo respecto del cheque que está en el Código de Comercio es tomado del proyecto Intal. Entonces es bueno saber el origen de las disposiciones de nuestros códigos. Entonces, el Código de Comercio, el origen es el Código Intal, el proyecto Intal. Y a manera de ejemplo,
con relación al cheque, todo lo que estipuló el proyecto INTAL fue aceptado por nuestra comisión y metido al Código de Comercio. Y entonces, relativo al cheque, por ejemplo, sobre la creación y la forma del cheque, eso fue tomado directamente del proyecto INTAL. De la presentación y del pago del cheque, tomado del proyecto INTAL. Los cheques especiales, por ejemplo, el cheque cruzado, el cheque para abono en cuenta, el cheque certificado, qué sé yo, los cheques viajero. Esos cheques fueron tomados del proyecto INTAL. Algunos, por ejemplo, no. Los cheques con talón para recibo. Eso así no está tomado en el Código de Comercio. Los cheques de caja. Esos cheques de caja, como los cheques los cheques expedidos por cada banco, los cheques de gerencia. Esos cheques fueron tomados del INTAL, pero se les dio, pues ya como les digo, otro nombre. Por ejemplo, los cheques de caja. Esos cheques de caja son los cheques de gerencia. Porque es que en el proyecto INTAL, por ejemplo, se dice que los bancos pueden expedir cheques de caja a cargo de sus propias dependencias. Entonces, ese es un cheque de gerencia, llamado cheque de gerencia. Entonces, algunas figuras les cambiaron el nombre. A otros cheques no los recibieron. Por ejemplo, los cheques con talón de recibo. Hablando de títulos valores, les hablaba, por ejemplo, de los debentures con B larga. Esos títulos valores propuestos por el INTAL no fueron de recibo para los miembros de la comisión redactora del Código de Comercio. Y así, una serie de figuras que tiene el INTAL y que no los tiene nuestro código. Entonces, no puede llegar a un momento determinado a decir que lo que está establecido en el Código de Comercio no obedece a la herencia que nos dejó el INTAL o no obedece a las instrucciones generales que nos dio el INTAL. Entonces, podemos hacer esas observaciones y queda uno como un príncipe porque queda uno conocedor del origen, de dónde nació todas estas normas del Código de Comercio sobre los títulos valores que fueron introducidas, ya les digo, después de haber estudiado el proyecto INTAL. Y así sucesivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, también uno puede llegar a hacer un análisis de la herencia que tuvimos del Código de Andrés Bello. El Código de Andrés Bello nos llegó a nosotros, pero nosotros aceptamos gran parte del Código Civil chileno y eso que aceptamos lo convertimos nosotros en Código Civil de la Unión. Pero hay muchas cosas que no quedaron en nuestro Código Civil y que sí quedaron en el Código Civil chileno. ¿Por qué? Porque pues nosotros somos autónomos para copiar lo de otros códigos, para trasplantar lo que se dice en un código, trasplantarlo a nuestros códigos. Y así, todos así, eso sirve, es ya para la formación de uno como jurista, como estudioso del derecho. Saber que al Código de Comercio nuestro le faltan algunas cosas que propuso el INTAL.
porque es que yo no sé por qué Colombia no aceptó adoptar el Código Intal como código de comercio para Colombia, sino que adoptamos el Código de Comercio de Panamá como código de comercio para Colombia y lo modificamos con algunas normas del proyecto Intal. Todo esto sirve, estas ya son cosas que uno hace cuando ya uno se mete a estudiar a fondo las leyes y las herencias, ¿no? ¿De dónde viene nuestro derecho? Cuando uno se mete, por ejemplo, a estudiar las figuras del derecho romano y ver si están o no iguales en nuestro derecho. Y uno observa que hay algunas iguales a como las creó el derecho romano y hay otras que han sido desnaturalizadas o no aceptadas por los códigos modernos, ¿no? Y, por ejemplo, es bonito saber que la obligación, el concepto de obligación era de persona a persona y por ende entonces el acreedor tenía derecho sobre la persona del deudor. Y entonces si el deudor incumplía, el acreedor podía tomarlo preso, el acreedor podía venderlo, el acreedor podía arrendarlo, en fin, el acreedor podía incluso hasta darle muerte al pobre deudor. Y entonces estudia uno que el derecho, tal como fue, digamos, generado o ideado para Chile, no lo tenemos nosotros. O si lo tenemos, no hemos sido lo suficientemente honrados como para decir que ciertas figuras fueron tomadas ya de la modificación que hicimos de las figuras romanas. Por ejemplo, nosotros pusimos en una cápita que se llama de la prelación de créditos, pusimos ahí el nuevo concepto de la obligación de los romanos. Los romanos cambiaron, como les dije, el concepto de persona a persona, porque ya no es el deudor el que queda obligado frente al acreedor, sino que por una ley que se llamó la Lex Petelia Papiria de Nexis, por esa ley se cambió el sentido de la obligación. Y entonces ya se dijo que la obligación es el compromiso del patrimonio del deudor frente al acreedor. Es decir, que el acreedor ya no debe o no puede perseguir la persona de su deudor, sino perseguir el patrimonio. Y entonces ese cambio, digamos ese arrepentimiento de los romanos de no perseguir ya la persona del deudor, sino el patrimonio, quedó plasmado en la Lex Petelia Papiria. Y entonces simplemente lo que nosotros hicimos con el 2488 fue aclarar cuáles son los bienes que puede perseguir el acreedor. Y entonces le pusimos un comienzo que es desconcertante, desorientador. El 2488 comienza diciendo que el derecho de prenda general, derecho de prenda general. Queriendo como decir con ello que el acreedor puede perseguirle todos los bienes al deudor porque los bienes del deudor han sido constituidos en prenda al acreedor. Y eso no es cierto. Miren que ese comienzo es totalmente equivocado. Derecho de prenda general. Porque es que la prenda
recae sobre bienes muebles y la hipoteca sobre bienes inmuebles. Entonces, no quiere decir esto que el acreedor tiene un derecho de prenda general sobre todos los bienes, porque la redacción del artículo es desacertada. Miren, dice el 2488, toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes, raíces o muebles del deudor. Y entonces aquí el legislador dijo que ese derecho de persecución de los bienes, raíces o muebles del deudor es porque esos bienes están constituidos como en prenda general de las obligaciones. Y eso es un error porque la prenda no puede recaer sobre bienes raíces, recae sobre bienes muebles, pero no sobre bienes raíces. Entonces, todo esto sirve para cuando uno hace análisis de las normas, y es bueno hacerlas porque va dejando uno, cada día, va dejando atrás el carácter de abogado, nada más de mero abogado, y se va convirtiendo uno en jurista. Deja uno de ser abogado y cada día se es más jurista, porque el jurista no es el hombre que recita las leyes de memoria o que se sabe los códigos, no. Es el hombre que interpreta los códigos, los artículos. Es esto, por ejemplo, derecho de prenda general. ¿Para qué me dice el legislador que los bienes raíces o muebles del deudor constituyen un derecho de prenda para el acreedor? Eso no es cierto. Eso es un engaño, eso es una mentira, eso es una equivocación. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución. Está bien, el jus persequendi, derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes. Muy bien, persígale todos los bienes. Pero a ver, dice todos los bienes, raíces o muebles. Usted puede perseguirle todos los bienes, pero no diga que esos bienes constituyen un derecho de prenda general, porque está diciendo una bestialidad. Está diciendo entonces que sobre los bienes raíces existe el derecho de prenda, lo que no es cierto. Usted puede dar en prenda muebles, pero edificios, casas, bienes raíces, no las puede dar en prenda. Puede constituir, para garantizar, puede constituir hipotecas. Esto es supremamente importante que ustedes lo tengan en la cabeza para que cada día se vayan adentrando más en el estudio del derecho, para que cada día sean menos abogados y más juristas. Porque el día en que ustedes sean juristas, eso es un día divino, hermoso, porque quiere decir que ustedes dominan, que ustedes conocen, que ustedes tienen capacidad de análisis, capacidad de expurgar los códigos de Colombia. Y entonces usted se vuelve un civilista, se vuelve un penalista a fondo. Y así. Entonces ya uno no le tiene miedo a los códigos ni le tiene miedo a los artículos, porque artículo que uno coja es artículo que uno puede desmenuzar y que uno puede interpretar, irse a fondo, porque ya tiene esa formación, esa experiencia. Es un consejo que yo les doy. Está bien, métanle duro los códigos y aprendan bien las normas y todo, pero analicen los artículos. Eso de que los artículos no se deben interpretar porque son muy claros, no señor. Todo artículo interprétenlo, todo. Cuanto artículo les caiga en la mano, interprétenlo y miren a ver qué fue lo que quiso decir el legislador, cuál es el mensaje que el legislador me manda con ese artículo, ¿cierto? Así es la idea. Entonces, bien, entonces el examen no es mañana, el examen es pasado mañana. Y yo voy a mirar lo que ustedes le mandaron a la doctora Claudia. Bueno, muchachos, entonces, que pasen una feliz noche, que descansen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor, que descanse. Buenas noches. Bien, bien. Gracias, doctor, muy amable. Ok, bueno, listo.